tenemos un montón de revisiones y tenemos un montón de traducciones de la Biblia al español, como el caso de la Pechita, que es una traducción simple, que es para que nosotros, ¿verdad?, la podamos entender. Pero ¿cuál es el dilema? Que muchas personas piensan que porque la Biblia ha sido traducida, ha perdido o se le ha quitado, y hay unas teorías por ahí medias extrañas corriendo que a mí me gustaría aclarar y que se entiende cuando sabemos lo que es el método de traducción. Dios les bendiga, bienvenidos a Inspiración, el canal de la buena noticia. Hace tiempo que no estábamos por aquí, estábamos deseosos nuevamente de estar. No habíamos podido, ¿verdad? Porque teníamos unos compromisos que teníamos que atender, ¿verdad? En distintos lugares, llevando la palabra del Señor. Además de que, ¿verdad?, nuestro diario vivir, ¿verdad?, las faenas del día a día, ¿verdad?, que tenemos que cumplir con ellas. Pero sí teníamos deseo de traer, ¿verdad?, esta palabra de las traducciones y las revisiones de la Biblia al español. No es verdad que vayamos a hacer un estudio exhaustivo, pero sí queremos traer algo, ¿verdad?, que yo sé que va a ser de edificación a su vida cuando usted se siente, ¿verdad?, a estudiar la palabra del Señor. Hay que entender, ¿verdad?, primeramente que no es que seamos, ¿verdad?, muy expertos en el tema, pero sí, yo sé que esto les va a ayudar. Primeramente me gustaría, ¿verdad?, compartir por aquí lo que queremos traer, ¿verdad?, las traducciones y revisiones de la Biblia en el español. Pero hay algo importante que tenemos que entender y es lo que se llama como la crítica textual. Dice, conocida también como baja crítica, tiene como objetivo detectar cuál es el verdadero significado del texto bíblico. Y en realidad eso es lo que yo creo que todo creyente y toda persona que estudia la Biblia con seriedad busca entender qué es el significado de ese texto, qué es lo que quiere decir. En esta tarea se aprovechan los recursos de la hermenéutica, ¿verdad?, que es la interpretación de la lingüística, y de la filología sagrada. El dominio del hebreo, arameo y griego es imprescindible a la crítica textual. Y eso es excelente. Y Dios bendiga, ¿verdad?, aquellos que pueden hablar hebreo, arameo, griego. Yo hablo español y con dificultad. Así que la verdad que la parte de la crítica textual es muy buena tenerla. El que pueda hacerlo, hágalo, claro que sí. Yo como no puedo, igual que creo que la mayoría de los que posiblemente me esté viendo en estos momentos, que no hablamos, arameo, ni griego, ni hebreo, pues no tenemos que valer de otros recursos. ¿Cuáles son esos recursos entonces? Las distintas versiones que tenemos y revisiones de la Biblia. Tenemos que entender algo claramente. La Biblia en su sentido original fue escrita en griego, fue escrita en hebreo. Así que cuando hablamos de la Biblia como tal, de ese canon, eso fue escrito en esos idiomas. Cuando hablamos de las copias de la Biblia, se refiere, ¿verdad?, a que alguien, recuerde que para esa época no existía, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, la imprenta. Así que como no había una imprenta, pues tenían que las personas literalmente sentarse con la Biblia o con el escrito original y empezar a escribir letra por letra, palabra por palabra, y era un ejercicio bastante minucioso. Cuando la persona después que escribía, alguien tenía que revisar que la traducción se hubiera hecho, que la copia, no traducción, que la copia se hubiera hecho fiel y exacta. Claro, todavía Gutenberg no había inventado la imprenta, así que como se tenía que hacer de esa forma, tenían que contar palabra por palabra, artículo por artículo, ¿verdad? Y el problema que eso traía con el que estaba escribiendo la copia era que si se equivocaba en una palabra, en un artículo, tenía que volver a empezar. Usted se imagina tener que escribir el Salmo 119, por ejemplo,
y que de momento te diga, mira, te faltó una palabra a mitad de texto y tener que, oh Dios, volver a escribir todo eso. Pues ese era el ejercicio del copista. Y estos escritos, cuando las personas los estaban copiando, alguien tenía que revisar. Y si el texto, por ejemplo, tenía 50 palabras, ellos contaban y tenían que haber 50. Quiere decir que si había 49 o había 51, pues había problema. Gracias a Dios porque se inventaron, ¿verdad? Y se inventaron la imprenta, gracias a Gutenberg, ya por allá por el siglo XVI. Y gracias a eso, las copias originales, ¿verdad? Pudieron seguir pasando. Claro, usted tiene que leer el texto en griego o en hebreo porque ese es el idioma original. Fuera de eso, de ahí se va a empezar a traducir. Y no solamente se tradujo al español, se tradujo en el siglo ya XVII, se había traducido en chino. Así que los chinos también tuvieron su palabra. Esto en el inglés, en los idiomas italianos, las lenguas romances, la Biblia se estaba traduciendo. Pero ¿cuál es el detalle? Que cuando llegamos al español tenemos un montón de revisiones y tenemos un montón de traducciones de la Biblia al español, como el caso de la Pechita, que es una traducción simple, que es para que nosotros, ¿verdad?, la podamos entender. Pero ¿cuál es el dilema? Que muchas personas piensan que porque la Biblia ha sido traducida, ha perdido o se le ha quitado, y hay unas teorías por ahí medias extrañas corriendo que a mí me gustaría aclarar y que se entiende cuando sabemos lo que es el método de traducción. El método de traducción fue aquel que utilizó ese traductor. Por ejemplo, normalmente conocemos en el idioma español Reina Valera, ¿verdad? Que era este sacerdote que las tradujo al español. Tenemos que entender de dónde fue que él tradujo, si tradujo del latín o si estaba traduciendo del texto original en arameo, o estaba traduciendo del texto original en griego, o estaba traduciendo del texto original en hebreo, ¿verdad? Entonces, ahí es que empiezan a haber quizás algunas diferencias. Pero hoy día, con todo lo que hay de la Biblia, tenemos un 95%, ¿verdad?, de certeza. Así que con todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad y que todavía en el siglo de hoy tengamos un 95%, quiere decir que el Dios de la Biblia y el autor de ella está presente. Quiero compartirle, ¿verdad? Y me gustaría que si usted me está viendo, haga este ejercicio con las versiones que usted tenga de la Biblia. Repito, versiones, no Biblias de estudio. ¿Ok? Porque muchas veces tendemos a confundir lo que es una Biblia de estudio con una versión de la Biblia. Así que vamos a llevar esto aquí. Dice traducciones y revisiones de la Biblia al español. Y como puede ver, tenemos tres formas o tres métodos de traducción de la Biblia que se utilizan para traducirla. Tenemos, y lo va a ver aquí abajo, déjeme presentar por aquí esto, poner aquí el puntero. Tenemos la equivalencia formal, que la puede ver aquí. Equivalencia formal, eléctica o de equilibrio, o equivalencia dinámica. Esos son los tres métodos que se utilizan al traducir la Biblia. ¿Qué sucede? Que muchas personas no comprenden esto y piensan que pudiera ser, ¿verdad? Porque entendemos que hay personas malintencionadas en el mundo, pero las versiones de la Biblia que existen, todas son autorizadas y aprobadas. Eso no es que vino Juan del Pueblo a querer traducirla. Hay que ver si Juan del Pueblo sabe hebreo y arameo, primeramente, o sabe griego, sabe algún idioma para que traduzca la Biblia de ese idioma, ¿ves? Y esas son las partes que tenemos que entender. Cuando usted compre su Biblia, vaya a las primeras páginas que les va a decir de dónde fue que se tomó esa, la información para traducirla. Si fue de la Septuaginta, que sería excelente. Si fue de la Vulgata. ¿De dónde fue que salió? Si fue de los escritos de Rotterdam. ¿De dónde fue que se sacó la información? O simplemente si fue que de una traducción ya hicieron otra traducción. Que eso también puede pasar. Pero hay tres métodos que se utilizan para hacerlo. Y todas estas Biblias que yo le voy a presentar fueron métodos que se utilizaron para traducirla.
tenemos la equivalencia formal o literal, que es palabra por palabra. Tenemos versiones como la interlineal, Reina Valera del 60, que muchas personas piensan que salió del cielo y descendió a la tierra y casi escrita por Dios. Y ahí con eso también tenemos que tener cuidado. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, entre otras, ¿verdad? Y estas Biblias todas fueron traducidas con equivalencia formal, que es palabra por palabra o literal. ¿Cuál es el detalle de esto? Que cuando traducimos literal, si usted va, por ejemplo, a Google y busca el traductor de Google y escribe un párrafo, el traductor de Google, su traducción es de equivalencia formal. ¿Qué es lo que hace? Que te traduce palabra por palabra. Y muchas veces sabemos que si hacemos ese tipo de traducción, se pierde la parte que es lo contrario, lo que dice aquí, la equivalencia dinámica, que es el pensamiento. ¿Qué fue lo que se quiso decir? Porque muchas veces cuando traducimos de forma formal, palabra por palabra, no es lo que se quiso decir. Ya mismo vamos a ver algunos ejemplos de eso. Tenemos eléctrica o de equilibrio, como la nueva versión internacional, que es, para decirlo de alguna forma que usted lo pueda comprender, el happy medium entre ambas, que busca tener, ¿verdad?, el pensamiento, pero busca tener también la equivalencia formal o la parte dinámica y la parte formal junta. Por eso es eléctrico. Lo que busca es un equilibrio. Tenemos entonces la parte dinámica, que es por pensamiento, que se traduce en base a lo que se quiso decir para poder comprender lo que se estaba hablando. Ahí tenemos Dios habla hoy, nueva traducción viviente, entre otras, porque todo depende, repito. Estas son algunas. Hay muchas Biblias en español. Usted tiene que buscar, ¿verdad?, y entender cómo fue el método de traducción de su Biblia. ¿Ok? Yo quiero presentarles ahora, por ejemplo, déjenme moverme por aquí, los ejemplos directamente desde las Biblias. Voy a poner por aquí y voy a tomar el ejemplo de Habacuc capítulo 2 para explicarles, ¿verdad?, que no es que haya algo ni ninguna versión se ha escrito con ninguna mala intención. Es que simplemente el método que se utilizó fue de esa forma. ¿Ok? Y eso es bien importante. Ninguna Biblia ha sido malintencionada, como algunas personas quizás piensan, simplemente porque no estamos entendiendo que el método que se utilizó fue distinto. Y todos los métodos son importantes, ¿ok? Lo que pasa es que como usted y yo no hablamos griego, no hablamos arameo, necesitamos entonces distintas versiones de la Biblia para comprender lo que estaba sucediendo y lo que la Biblia quiere decir. Importante, este es el único libro, y esta parte yo creo que usted la entienda, que cuando usted lo lee, su autor está presente, que se llama el Espíritu Santo. Usted puede tener también todas las versiones y posiblemente no entenderlas, porque para eso también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que está en nuestra vida y es la persona que nos ilumina para comprender ese escrito. Más allá de lo que podamos hacer nosotros, necesitamos su dirección. Amén. Dice la Reina Valera, vea por aquí que estoy en Habacuc, estoy en Reina Valera. Habacuc capítulo 2, verso 2, dice aquí, si usted se fija, dice, escribe la visión y declárala en tablas, y vea lo que dice, Reina Valera del 60, para que corra el que leyere en ella. Yo me imagino que la persona, cuando lee eso, la lee y arranca a correr, porque eso es lo que estoy entendiendo que dice. De hecho, es lo que dice, para que corra el que leyere en ella. Entonces, las palabras como que es un poco rara la traducción. ¿Por qué? Porque está siendo, ¿verdad?, traducida de forma formal, palabra por palabra. ¿Ok? Esto es Reina Valera, que tiene, como ya dije, una equivalencia formal. Vayamos a la Nueva Biblia de las Américas. La tiene aquí. Y vea lo que dice nuevamente. Déjeme darle un zoom a esto. Dice, para que corra el que la lea. De nuevo, leemos la Biblia y salimos corriendo. Entonces,
¿Qué significa esto? Que usted tiene que entender cuando lee la Biblia que tienes a veces estos pasajes así, que la traducción fue formal. ¿Qué cosa te puede ayudar si usted tiene equivalencia formal? Mire, le voy a presentar algo. Quizás ustedes no tienen este software que yo tengo, que es muy bueno. Lo puede adquirir y si lo adquiere, dice que yo se lo recomendé. Jason Marrero Rijas y ellos me ayudan a mí, que es el Logos. Ok, vea el simbolito por aquí, se lo voy a dejar por ahí. Usted si quiere después adquirirlo, ve que dice Logos Bible Study, lo puede adquirir, es excelente. Si usted ve este símbolo que está aquí, déjeme agrandarlo nuevamente. Vea que dice interlinear. Y eso es muy bueno también porque en este sentido, aquí las palabras, cuando apretamos interlinear, no las dice en el idioma original. Y eso es muy bueno. Vamos allá, vamos a ver cómo es que esto funciona. Voy a utilizarlo en Reina Valera, que es lo más conocido, ¿verdad?, por todos los creyentes. Y yo tengo que decir, yo le doy mucho crédito a Reina Valera, porque de verdad que ha sido una obra que la mayoría de las personas, ¿verdad?, independientemente de todas las traducciones, ¿verdad?, y todo el conocimiento que estamos adquiriendo hoy día, y gloria a Dios también por eso, pero tampoco podemos menospreciar que muchas de las personas en el idioma español, con la versión que han llegado al cielo, fue con Reina Valera. Y esa parte hay que darle ese crédito. Cuando hablamos de interlinear, vea lo que pasa cuando yo aprieto aquí. Cuando yo aprieto aquí, usted va a ver que como yo estoy en el Antiguo Testamento, el idioma que me va a aparecer aquí abajo es hebreo. Vamos a poner la parte. Y una ventaja que tiene esto es que si yo toco el numerito, me va a decir exactamente lo que significa, de dónde es que proviene esa palabra. Y a veces dice tienda, dice otras cosas, pero cuando usted busca la palabra ahí, te dice la palabra exacta de lo que significa. Y eso sí que es muy bueno. ¿Ok? Esto es interlineal. Interlineal va palabra por palabra y te dice exactamente la palabra que es. Esto es muy bueno cuando la gente quiere sacar muchas veces la Biblia de su contexto. Venimos aquí al interlineal y el interlineal lo que hace es que nos dice cuál fue la palabra que se utilizó en el idioma original, en griego, en hebreo, ¿verdad? Y cuál es su raíz, como lo puede ver aquí. Dice que el del diccionario, ¿verdad?, esto del Strong es la palabra 7323. Estoy señalando, ¿verdad?, cualquier palabra ahí que dice correr, por la razón que sea, y empieza a decir apresuradamente, y me da algunas palabras. Así que en ese sentido, cuando son palabras un poco o conceptos más complejos que simplemente correr, todo el mundo sabe lo que significa correr. Correr en cualquier parte del mundo, correr es correr. Esto nos da cuál fue la palabra que se utilizó en el idioma original. ¿Ok? Así que tenemos en este sentido esta ventaja del interlineal. ¿Vio? Vamos entonces, ya hablamos de la versión de las Américas, la versión de la Reina Valera, que son de equivalencia formal. Ahora, vamos entonces a la nueva versión internacional, que es eléctica. En otras palabras, que es de equilibrio. Por ejemplo, ve aquí ahora lo que aquí dice. Vamos a ampliarlo. Dice, para que pueda leerse de corrido. ¿Vio? Eso ya como que tiene sentido. Que cuando yo lea la escritura, la pueda leer de corrido, no para que cuando la lea salga corriendo. Yo tomo este ejemplo, me parece a veces un poco cómico, pero a veces, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado cuando se va a interpretar la Biblia. Por eso la parte de la hermenéutica es tan importante, porque nos basamos en otras cosas. Claro, hay otras cosas que tenemos que entender, como la crítica cultural, la histórica, la de forma. Yo simplemente le estoy hablando un poquito nada más de la versión textual y de la cuestión de las traducciones, para que cuando usted estudie la palabra, mire, por lo menos tenga 5 versiones distintas. ¿Cómo usted va a saber cuál es la traducción correcta? Pues es como las matemáticas. En las matemáticas, cuando hablamos de la moda, hablamos que es lo más que se repite. Pues cuando usted lea sus versiones, claro, debería tener varias, de ambas, ya sea de formal, eléctrica o equilibrio o dinámica,
usted va a leer y la moda, lo más que se repita, ese es posiblemente el pensamiento correcto o la traducción correcta, ¿verdad? Con mucho cuidado con ese término correcto, porque no es que se desprestigie, pero sí se puede entender un poco más, ¿ok? A veces las versiones demasiado tan nuevas, basadas en otras cosas, pierden un poquito el concepto. Y los conceptos bíblicos son importantes que estén como estén. Y no que le pongamos otras cosas porque se puede complicar. Así que dice, para que pueda leerse de corrido. ¿Ok? Ese es, ¿verdad? De centro. Vamos a la versión textual. La versión textual es una versión de pensamiento, pero también tiene un poco también de equilibrio. Y si buscamos aquí también, vamos a Habacuc 2, el versículo, ¿verdad?, que estábamos estudiando. Dice, para que cualquiera la lea con rapidez. ¿Vio? Ahí de nuevo va el pensamiento. ¿Ok? Y si venimos a Dios habla hoy, de modo que pueda leerse de corrido. Así que dentro de las 5 versiones distintas que estamos utilizando, lo que nos dice ese texto es que cuando leamos de corrido, no que leamos y salgamos corriendo. ¿Ve? Es bastante distinto el pensamiento. Así que ya usted sabe, cuando vaya a leer la Biblia, que tenga un pasaje que quizás en Reina Valera o la Reina Valera del 60 o la regular, la nueva versión internacional, perdón, las Américas, internacional no, las Américas, un poquito quizás que no se pueda comprender, o esta versión es muy antigua, busque entonces otra versión y la moda, lo más que se repita, esa es la interpretación de ese texto, ¿verdad? Lo más cercano al original, ¿ok? Así que esto es lo que tenemos en cuanto a las traducciones y a las versiones. ¿Qué a mí me gusta más? ¿Cuál es mi versión preferida de la Biblia? Pues a mí en lo personal yo me inclino por la versión textual. La versión textual es muy buena ya que utiliza las palabras originales, no me las cambia y es más fácil entender sobre todo el concepto de Dios. Porque muchas veces leemos en las otras versiones Dios, 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 el concepto Dios, y cuando lo veíamos en la textual, que leemos lo que en realidad se quiso decir, muchas veces dice Elohim, muchas veces dice Aleph, muchas veces dice Adonai, y tenemos, ¿verdad?, que entender que esa expresión no implica algo, ¿verdad? Y muchas veces simplemente el decir Dios, pues la idea pues puede ser un poquito alejada. Así que espero que le haya gustado esto de las versiones, ¿verdad? De los 3 métodos de interpretación de la Biblia. Así que espero que ¿verdad?, haya aprendido algo. Busque sus versiones, si no, adquiéralas. Adquiera si quiere también este software, que es muy bueno. Y espero, ¿verdad?, que haya sido de edificación en su vida. Recuerde suscribirse al canal y nos vemos en la próxima, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.